Buenas, mi nombre es Nilson Bolívar y este artículo traducido al español se titula ¿Es P igual a NP? Respuesta y método para resolver rompecabezas con el algoritmo de Dios. En este artículo hay un rompecabezas de un cilindro. La parte azul que tiene rayas negras nunca se va a mover. El cilindro está partido en cuatro partes y en cada parte tiene un número que son uno, 2, 3 y 4 y también tiene cuatro letras que son A, B, C, D, como se ve en la imagen. El cilindro tiene la mitad de las divisiones del cilindro es un número par, o sea, 2, 4, 6, 8. Esa es la mitad del número de divisiones. El cilindro puede dividirse por la mitad hasta el infinito. Y tiene algo parecido a la aguja de un reloj, que si le da la vuelta, si toca la parte derecha azul del cilindro y gira y da casi la vuelta hasta tocar la parte izquierda azul del cilindro, esto quiere decir que el cilindro está bien armado. Dentro de lo que es similar a la aguja de un reloj hay una esfera y la esfera tiene una varilla soldada. Esa varilla soldada entra en la espiral, dentro de la espiral. En esta otra diapositiva se puede ver lo que es similar, o sea, se ve otra vista de lo que es similar a la aguja de un reloj, que dentro de ella hay una esfera y la esfera tiene una varilla soldada que entra en la espiral. Aquí podemos ver que cuando el cilindro está mal armado, la varilla no puede llegar hasta el final de la espiral porque solo queda 0.5 milímetros de espacio y la varilla tiene 1 milímetro de ancho, entonces no puede llegar hasta el final. Porque, por ejemplo, si eso mide 4 milímetros, después 3, después le seguiría el 2, pero no está el 2, sino que está el 1. Entonces solo queda un espacio de 0.5 y no puede pasar la varilla porque mide 1 milímetro de ancho. La distancia de 4, 3 y 1 que se ve en la imagen es la distancia que hay desde el centro del cilindro hasta la pared de la espiral que se ve ahí. El cilindro está armado cuando, por ejemplo, el número 1 está en la letra A, el número 2 está en la letra B, el número 3 está en la letra C y el número 4 está en la letra D, como se ve en la imagen. Las letras nunca se van a mover y los números sí se van a mover. Las letras son como sombras, nunca se van a mover si el cilindro se mueve. Y los números sí se van a mover, o sea, los números es como si estuvieran escritos. Los números sí se van a mover si el cilindro se mueve. Por ejemplo, si movemos el cilindro, la parte de abajo del cilindro, el cilindro está armado, y movemos la parte de abajo, por ejemplo, el número 2 y 3. Entonces, el número 2 que está en la letra B se iría para la letra C, la letra C. Y el número 3 que está en la letra C se pasaría para la letra B. Porque, como dijimos anteriormente, los números se mueven cuando se mueve el cilindro y las letras nunca se van a mover, como se ve en la imagen. M1 quiere decir movimiento 1, M2 quiere decir movimiento 2, M3 quiere decir movimiento 3. Esta parte quiere decir parte del cilindro 1, aquí quiere decir parte del cilindro 2, que estoy traduciéndolo al español. Aquí quiere decir parte del cilindro 3 y aquí quiere decir parte del cilindro 4. Esta parte quiere decir combinación, aquí quiere decir me devuelvo y aquí quiere decir cero movimientos, traduciéndolo al español. Vamos a comenzar con el cilindro armado. Como la parte del cilindro 1 está en la letra A, entonces donde dice parte del cilindro 1 se coloca la letra A. Donde dice parte del cilindro 2, el 2 está en la letra B, entonces se coloca la letra B donde dice parte del cilindro 2. Como el número 3 está en la letra C, entonces donde dice parte del cilindro 3 se coloca la letra C. Y como el número 4 está en la letra D, donde dice parte del cilindro 4 se pone la letra D. Entonces la combinación sería A, B, C, D. Porque la parte del cilindro 1 está en el A, la parte del cilindro 2 está en el B, la parte del cilindro 3 está en el C y la parte del cilindro 4 está en el D. Combinación A, B, C, D. En español colocamos cilindro armado, donde dice me devuelvo, colocamos cilindro armado porque el cilindro está armado. HTD quiere decir media vuelta abajo y HTL quiere decir media vuelta a la izquierda, o sea que media vuelta abajo sería que se mueve la parte que está abajo del cilindro y media vuelta izquierda es la parte de la izquierda que está en el cilindro que se mueve. Vamos a desarmar el cilindro entonces con media vuelta abajo, porque HTD quiere decir media vuelta abajo. Entonces el número 2, el cilindro está armado, el número 2 que está en la letra B pasaría a la letra C y el número 3 que está en la letra C pasaría a la letra B. Ya, entonces
Donde dice parte del cilindro 1, como el número 1 está en la letra A, se pone la letra A. Donde dice parte del cilindro 2, como el número 2 está en la letra C, se pone la letra C. Donde dice parte del cilindro 3, como el número 3 está en la letra B, se pone la letra B. Y donde dice parte del cilindro 4, como el número 4 está en la letra D, se pone la letra D. La combinación sería ACBD. Y donde dice me devuelvo, que está en inglés, colocamos media vuelta abajo, porque es como si nosotros grabáramos un video con el cilindro armado. Grabamos el video, el cilindro está armado, lo desarmamos con media vuelta abajo, después le damos reversa al video, entonces el cilindro está desarmado y se arma con media vuelta abajo porque estamos dándole reversa al video. Entonces, como se desarmó con media vuelta abajo, se armó también con media vuelta abajo. Por eso se coloca me- eh, media vuelta abajo. O se coloca HTD, que es lo mismo que media vuelta abajo. Primero se desarma con 0 movimientos, después con un movimiento, después con 2 movimientos, después con 3 movimientos. Eh, no, no se va a desarmar con 4 movimientos porque ya con 3 movimientos todas las combinaciones del cilindro, que son 6 combinaciones totales, están en los primeros 3 movimientos. Y las combinaciones de 4 movimientos se van a repetir con las combinaciones que tienen menos movimientos. Por eso solo se va a desarmar hasta 3 movimientos, porque todas las combinaciones del cilindro están hasta 3 movimientos. Por ejemplo, si lo vamos a desarmar con HTD y HTL, que es media vuelta abajo y media vuelta hacia la izquierda. Entonces, si le damos reversa al video, el cilindro está desarmado, como primero hicimos media vuelta abajo, después media vuelta hacia la izquierda. Si le damos reversa, primero se va a colocar media vuelta hacia la izquierda, después media vuelta abajo, porque estamos dándole reversa al video. Por eso, donde dice me devuelvo, colocamos primero media vuelta hacia la izquierda y después media vuelta abajo. Para tener un orden, primero vamos a colocar media vuelta abajo, después media vuelta izquierda, para ir desarmando el cilindro con orden y no haya un desorden. Esta es la segunda parte del proceso para hacer la tabla del algoritmo de Dios. Entonces, me devuelvo se reemplaza por se arma con. Ahora vamos a ordenar alfabéticamente las combinaciones. Y las combinaciones iguales que tengan más movimientos se eliminan y se van a dejar las combinaciones que tengan la menor cantidad de movimientos posibles. Por ejemplo, la combinación A, B, D, C. Tiene un movimiento que es HTL y también se arma con 3 movimientos. Entonces, como un movimiento es la menor cantidad de movimientos posibles, se deja ahí y se eliminan las que tienen 3 movimientos. Y lo mismo se hace con todo. Se dejan las que tienen la menor cantidad de movimientos posibles. Si la combinación se repite y tiene la misma cantidad de movimientos, entonces se deja. Como por ejemplo en la combinación ADCB. Aquí tenemos el tercer y el final proceso para hacer la tabla del el algoritmo de Dios. Entonces, como solo se dejaron las combinaciones que tienen la menor cantidad de movimientos posibles, así es como queda el proceso final para la tabla del algoritmo de Dios, como se ve en la diapositiva. Podemos hacer el algoritmo de Dios para el cilindro dividido en 4 partes de otra manera, con inteligencia. Por ejemplo, si el cilindro está armado, es obvio que si repetimos el mismo movimiento 2 veces, como media vuelta hacia abajo, el cilindro va a volver a 0 movimientos. Luego quitamos las combinaciones que tengan los movimientos que se repiten seguidas 2 veces o más. Así hacemos que la tabla del algoritmo de Dios sea más rápida. Sin embargo, en un cilindro con más divisiones o más complejidad, lo obvio puede volverse cada vez más complejo, hasta el infinito, hasta el punto de que quizás no tengamos la inteligencia suficiente para darnos cuenta. Por esa razón, la tabla del algoritmo de Dios se crea paso a paso en esta investigación, en caso de que no te des cuenta de lo obvio. Resultado, tenemos el cilindro desarmado como se muestra en la siguiente imagen a continuación. Aquí vemos que el número 1 está en la letra A, el número 2 está en la letra C, el número 3 está en la letra D y el número 4 está en la letra B. Entonces la combinación sería ACDB. Repito, ACDB. Entonces, en la tabla del algoritmo de Dios vemos que el cilindro se arma con HTD, que es media vuelta abajo, y HTL, que es media vuelta en la parte de izquierda. Entonces, si movemos media vuelta abajo, el número 2 está en la letra C, pasaría a la letra B. Y el número 4 que está en la letra B pasa a la letra C.
y después movemos a HTL, que es media vuelta hacia la izquierda. Entonces ya el 2 está armado porque está en la letra B. El 4 pasa a la letra D y se arma el 4. Y el 3, que está en la letra D, pasa a la letra C y también se arma. Y el cilindro queda armado como se ve en la siguiente imagen a continuación, que vemos que el 1 está en el A, el 2 está en el B, el 3 está en la letra C y el 4 está en la letra D. Aquí vemos un ejemplo del cilindro dividido en 8 partes. Habíamos dicho que el cilindro se va a dividir por la mitad y que la mitad de sus divisiones sea un número par. Y esto se puede dividir hasta el infinito, hasta la mitad. Entonces, como la mitad de 8 es 4 y 4 es un número par, aquí vemos el ejemplo de un cilindro con 8 divisiones, como se ve en la diapositiva. Respondiendo a la pregunta del milenio, ¿es P igual a NP? Cuando preguntamos P es igual a NP, en realidad se están haciendo estas dos preguntas, que son las siguientes. Pregunta número 1. Si una máquina de Turing no determinista encuentra soluciones a problemas en tiempo polinómico, ¿eso implica que también es posible que una máquina de Turing determinista encuentre soluciones a esos mismos problemas en tiempo polinómico? Respuesta: sí es posible que una máquina determinista de Turing encuentre soluciones a esos mismos problemas en tiempo polinómico, porque el algoritmo de Dios o el algoritmo óptimo se puede usar para resolver estos mismos problemas. Por ejemplo, si limitamos el número de movimientos a ensamblar con el algoritmo de Dios, el cilindro, por ejemplo, 20 movimientos, y si el cilindro tiene 80 divisiones, de 80 divisiones en adelante se armará el cilindro con 20 movimientos con el algoritmo de Dios. No importa si el cilindro tiene 1.000.000, 10.000.000, 1 billón, infinidades de divisiones. El cilindro siempre se armará con 20 movimientos con el algoritmo de Dios. Y solo tomará 20 movimientos o 20 segundos armar el cilindro, sin importar que el cilindro se vuelva infinitamente más complejo. Siempre se armará con 20 movimientos. Supongamos que un movimiento equivale a un segundo. Entre más divisiones tenga el cilindro, más complejo se volverá, porque va a tener más posibilidades de movimientos. En otras palabras, si una máquina de Turing no determinista encuentra soluciones a problemas en tiempo polinómico, una máquina de Turing determinista también encontrará soluciones a los mismos problemas en tiempo polinómico, con el algoritmo óptimo o con el algoritmo de Dios. Pregunta número 2. Si es posible verificar rápidamente las soluciones a los problemas, ¿implica eso que también es posible encontrar las respuestas con la misma rapidez? Respuesta: en algunos casos será posible verificar las soluciones a los problemas en tiempo polinómico, porque lo que es similar a la manecilla de un reloj casi girará en aproximadamente un minuto, pero no será posible encontrar las soluciones a los problemas en tiempo polinómico. Porque, por ejemplo, si el cilindro tiene 400 millones de divisiones, hay que armarlo con 100 millones de movimientos con el algoritmo de Dios. Suponiendo que los movimientos para armar el cilindro con el algoritmo de Dios es la cuarta parte del número de divisiones totales del cilindro. Por eso tardará 100 millones de segundos en ensamblarlo o armarlo, porque supongamos que un movimiento es igual a un segundo. Y mientras más divisiones tenga el cilindro, más tiempo tomará ensamblarlo o armarlo con el algoritmo de Dios. Recordemos que mientras más divisiones tiene el cilindro, el problema se vuelve más complejo, porque el cilindro tiene más opciones de movimientos. Recordemos también que no existe un algoritmo que resuelva el problema en menos pasos que el algoritmo de Dios. Ese algoritmo es imposible. No importa si la máquina de Turing es determinista o no es determinista. Una máquina de Turing no determinista no podrá resolver el problema en tiempo polinómico, porque tardará 100 millones de segundos, suponiendo que un segundo es igual a un movimiento. En otros casos será posible encontrar las soluciones de los problemas en tiempo polinómico, porque, por ejemplo, si limitamos el número de movimientos para armar el cilindro con el algoritmo de Dios, por ejemplo, 20 movimientos, y si el cilindro tiene 80 divisiones, de 80 divisiones en adelante se armará el cilindro con 20 movimientos con el algoritmo de Dios. No importa si el cilindro tiene 1.000.000, 10.000.000, 1 billón e infinidades de divisiones, el cilindro siempre se armará con 20 movimientos con el algoritmo de Dios. Y solo tomará 20 movimientos o 20 segundos armar el cilindro, sin importar que el cilindro se vuelva infinitamente más complejo. Siempre se armará con 20 movimientos. Cuantas más divisiones tenga el cilindro, más complejo se volverá el algoritmo, porque el cilindro tendrá más posibilidades de movimientos. Recordemos que el cilindro se ensamblará con 20 movimientos con el algoritmo de Dios, y será constante en notación. O grande se representa así: O entre paréntesis 1, O entre paréntesis 1. Si el cilindro puede tener infinitas divisiones, el cilindro siempre se ensamblará o armará con 20 movimientos con el algoritmo de Dios. Respondiendo a estas dos preguntas, también respondimos: ¿es P igual a NP? Y también respondimos: P es igual a NP completo.
Bueno, gracias. Aquí tienen mi correo que es nilson-bolivar@hotmail.com. El guión bajo no se ve en la imagen. Bueno, si quieren contactarme o algo o una pregunta pueden hacerla. Gracias a todos.